Una función se dice continua cuando no está formada por sectores desconectados. Es decir, si tú la puedes dibujar solamente con un trazo, haciendo la forma que a ti se te ocurra, pero con un solo trazo. ¿Ya? Puede tener una función, una forma muy extraña, ya, de esto para allá, después para acá, después para arriba, para abajo, en fin, pero tiene que ser un solo trazo sin desconectar. Y el principal problema de hacer esto es poder adivinarlo a partir de la fórmula. ¿Cómo yo, mirando solo la fórmula de una función, puedo adivinar si es que efectivamente me permite dibujarla con un solo trazo? Mira, entonces yo aquí te voy a dar una receta de cocina. ¿Qué mirar en la fórmula para asegurarse que nos da un solo trazo o no? Los problemas que puede tener una función. Entonces voy a necesitar escribirlo en rojo. ¿Ya? Primer problema que puede tener una función y que por lo tanto puede que tenga precisamente la dificultad de que se desconecte. ¿Ya? Los denominadores. Si la función tiene denominadores, lo más probable es que haga esta gracia, ¿cierto?, de que se nos desconecte, se nos desenchufe un sector del otro. ¿Por qué? Porque precisamente, conectando con lo que te había contado delante, las funciones que tienen denominadores, así como esa, así como esa, así como esa, tienen lo que nosotros llamamos un comportamiento asintótico, ¿ya? O sea, en español, tienen asíntotas, ¿ya? Claro, una función con denominadores tiene asíntotas. Lo más probable es que tiene asíntotas. Hay algunas, sí, que por mucho que tienen denominadores, no tienen ninguna asíntota. Mira, te voy a dibujar una. Esta va a ser una función que con un denominador incluso no tiene asíntota. Mira, voy a ponerle aquí x menos 1 dividido por x cuadrado más 1. Ahí está. Mira, ¿viste? No se desconecta. Y si tú le das zoom out a la situación, te das cuenta que no se desconecta nunca, jamás. Entonces, efectivamente, existen casos patológicos de funciones que por mucho que tengan un denominador ahí y toda la cuestión, igual nomás no adolecen de la presencia de asíntotas, no así como esta, ¿ya? Pero, aún así, yo te dije, ¿cierto?, que habían dos comportamientos distintos. Estaba ese y estaba ese, ¿verdad? Ambos comportamientos asintóticos, pero que tienen esa diferencia, ¿vale? Porque en este caso, la función termina donde parece empezar la otra. Si yo sigo subiendo, 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 veo que estas dos cuestiones como que, ¿viste? Es como una punta acá. Entonces, en el infinito, cuando se juntan, después la otra empieza a bajar desde ahí mismo, ¿ya? Entonces, como te digo, es un comportamiento regular. Dentro de todo, es un comportamiento regular. Pero, nosotros tenemos que clasificarlo solo a partir de la fórmula. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo desde la fórmula que esta cuestión efectivamente sí me va a llevar a un comportamiento asintótico regular versus una función como esta que tenga un comportamiento de salto asintótico, ¿ya? Esto es distinto. La función viene para abajo y después, ¡pum!, desaparece y aparece arriba. ¿Ves? Salto asintótico. En cambio aquí, comportamiento asintótico regular. Subimos y desde mismo arriba bajamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso. O sea, termina donde empieza. Mira, voy a ponerlo aquí para que se te haga más fácil todavía. Este lo voy a poner al cuadrado. Mira, la asíntota que es regular es la que tiene el igual a 1. ¿Ya? Y si tú te acercas para acá, ahí está el 1, ¿cierto? Y mira la asíntota como es. Debería atravesar para acá para abajo. Y efectivamente, si tú sigues para abajo y sigues para abajo y tienes la paciencia, te vas a dar cuenta que esta rama de aquí y esta rama de acá, ambas confluyen hacia abajo. Entonces, no hay una desconexión de salto, sino que es una desconexión de tipo regular. O sea, esta cuestión, el gran problema que tiene es que no se sabe dónde termina. ¿Ves? Eso es en español lo que le está pasando a esta función.
Las dos ramas van para abajo. Pero ¿por qué uno dice que no es continua? Porque nunca las ves juntarse. No, es que probablemente sí se juntan en el infinito. Ya, pues, pero muéstrame el infinito. Tráemelo para acá. Tráemelo para conocerlo, para darle la mano. No se puede, ¿ves? Entonces, efectivamente, decimos, ah, perfecto, este es un comportamiento asintótico, pero, insisto, regular. No así, mira, no así este caso, porque esta también es una asíntota, ¿verdad? X es igual a 2 es otra asíntota, pero mira cómo es su comportamiento. La rama de acá que se acerca al 2 va para arriba. Y acá abajo, la rama que se va para el 2 se va para abajo. ¿Viste? Salto asintótico entonces. En algunos libros dicen salto infinito. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces, el asintótico regular es cuando el factor tiene exponente par. En ese caso, las dos antenas se van para el mismo lado. Si no es así, entonces decimos que es salto asintótico y en tal caso, el mismo factor de acá que lo voy a copiar, ese mismo factor, chuta, que le embarro, ahí sí. Este mismo factor tiene exponente, oh, perdón, tiene exponente impar. 1, 3, 5, 7, y este otro de acá, y este otro de acá tiene exponente par 2, 4, 6, ¿ya? Esa es la forma entonces de observar si es que ya tenemos un problema con la discontinuidad, ¿viste? Si la función tiene denominadores, puede tener dos tipos de discontinuidad. Un salto asintótico regular, si es que tiene una asíntota pero está con un exponente par, o bien puede tener un salto asintótico, irregular por supuesto, un salto infinito, en el cual la asíntota se genera por un exponente impar, ¿ya? Un 1, un 3, un 5, etc. Ya, pero eso es el caso de los denominadores. ¿Eh? Segundo caso. Este segundo caso, usualmente los estudiantes dicen, ¿qué demonios es esto? Porque, claro, el profe nunca antes les ha mostrado lo que es este tipo de funciones, pero yo aquí precisamente quiero mostrarte cómo es. Segundo caso, funciones definidas por tramos. ¿Ya? Tramo o ramo es exactamente lo mismo. ¿Qué demonio es una función definida por tramo o por rama? Bueno, un ejemplo. Un ejemplo, chiquillos. Aquí. Mira, aquí te voy a definir una función definida por tramos. Si tú me das un número más chico que -3, yo voy a hacer funcionar esta fórmula. Si tú me das un número que está entre -3 y 4, pero sin tocar al 4, entonces yo voy a hacer funcionar esa fórmula. Y por último, si yo te doy un número mayor que 4, mayor o igual desde el 4 en adelante, entonces yo voy a hacer funcionar esta fórmula de acá. ¿Ya? Las funciones definidas por tramos tienen el siguiente dilema. Resulta que la dificultad que tienen es la siguiente, chiquillos. Yo voy a necesitar que para que tu función definida por tramos sea continua, aparte que, por supuesto, aparte que esto no tenga problemas, que eso no tenga problemas y que eso no tenga problemas, porque si tú los miras, ninguno de estos tiene lo que decíamos acá arriba, denominadores. No hay denominadores aquí, ni acá. Estamos bien, ¿ya? Entonces, cada una de estas debería ser continua, continua en todos lados. Las únicas funciones que son, insisto, los puntos de discontinuidad son aquellos puntos que dejan la embarrada, así como aquí. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿y esta función, esta gráfica, es continua aquí en el 10? Chuta, yo miro en el 10, oye, la gráfica no veo que se desconecte, así que estamos bien. En el 10 no es el problema es en el 2. El problema es en el 1, ¿cierto? Ahí es donde se desconecta la función y queda la pura pendalada. Antes no, después tampoco. Y ni siquiera entre el 1 y claro, entre el 1 y el 2 tampoco hay problemas, porque la gráfica, si tú la miras para abajo, es esta línea, ¿ya? Esa cuestión que parece parábola ahí, ¿viste? Claro, es una función, ¿sí? Si tú la quieres dibujar, no tienes que levantar el lápiz. Pero acercándonos al 1, queda la tendala, acercándonos al 2, insisto, también, ¿ya? Entonces, mira, además de pedirle eso
además de pedir que por fórmulas, cada fórmula no dé problemas, estas funciones definidas por tramos tienen el cacho de que al final de cada tramo, o sea, donde se toca este tramo con ese tramo, aquí se puede perder la continuidad. ¿Por qué? Porque puede que, según este tramo, la función termine en un 4, pero según este tramo, puede que esta fórmula te haga empezar desde un 8. ¿Ya? Mira, veámoslo acá. Dijimos que esta fórmula de aquí no tenía problemas. Maravilloso. Preguntémosle a esa fórmula a dónde se va cuando el x se va al -3. Entonces, pongámosle aquí f de -3. Según la primera rama, el f de -3 sería 2 por -3 más 1. O sea, voy a ponerlo aquí, 2 por -3 más 1. Y eso me da eh, -5. ¿Viste? Según la primera rama, entonces voy a ponerle aquí, según la primera rama. La primera rama nos dice eso. Ojo, la primera rama no nos puede decir el valor exacto del -3, porque aquí dice que no lo puede tocar. Pero, ¿cómo debo leer yo esto para la primera rama? La primera rama me dice, mira, a medida que tú te acercas al -3, yo, primera rama, me acerco, me acerco, me acerco al -5. ¿Viste? Eso dice la primera rama. Lo cual, evidentemente, tú sabes que se puede escribir como límite. Límite cuando x tiende a -3 es -5. Ni un atado. Pero según la segunda rama, que es la otra parte donde nos acercamos al -3, según la segunda rama, si tú reemplazas el -3, te da -3 al cuadrado, que son 9, más 1 son 10. -3 más 1, 10. Entonces, lo mismo. Voy a ponerle aquí, según la segunda rama. Y por lo tanto, ¿qué nos dicen estas dos informaciones? Nos dice, según la primera rama, yo voy a extender mi manito en el -5 y espero que tú estés en el -5 para yo poderte tomar la mano y continuar la gráfica. Pero la otra gráfica me dice, es que no, yo me voy a parar en el 10 y voy a esperar que tú estés ahí para tomarte la manito y que sigamos el gráfico. Entonces tú ves que no se va a poder, pues profe, mire, una gráfica va a terminar en el -5, la otra gráfica va a terminar en el 10. Por lo tanto, acá tenemos lo que nosotros llamamos una discontinuidad de salto, ¿ya? Esto es lo conocido como discontinuidad de salto. Y el gran problema con las discontinuidades de salto es que aunque tú te revuelques en el suelo, no se pueden reparar. Estas no son reparables. Las discontinuidades de salto no nos permiten una reparación. Entonces, funciones definidas por tramo o por rama, el problema que tienen es que, como te digo, lo voy a escribir en español acá, solamente para hacer el ejercicio de escritura, voy a decir que donde se juntan las ramas, debe dar lo mismo cada fórmula. Si no, tenemos una discontinuidad de salto. Que es irreparable. ¿Ya? O sea, no hay cómo hacerlo para que la gráfica parezca que estuviera juntándose. ¿Ya? Entonces, lo que tú ves acá, las discontinuidades que puede tener una función, los problemas de discontinuidad son básicamente dos. Si tu función tiene denominadores, peligro, porque si el denominador vale 0, podemos tener dos tipos de discontinuidad. Podemos tener un comportamiento asintótico regular, si es que el factor que tiene el denominador tiene un exponente, un paréntesis con exponente par. O bien puede tener un comportamiento de salto asintótico si efectivamente hay una asíntota, pero su exponente es impar.
Por otro lado, si nuestra función está definida por ramas, entonces puede pasar, el otro peligro que nos puede pasar acá es que al juntarse las ramas en el punto donde se juntan, en este caso en el -3 y en el 4, ¿cierto? También se juntan en el 4. Entonces te dejo a ti como ejercicio visual observar si es que en x igual a 4 nos da lo mismo o no. Mira, según el 4 acá, si tú lo pones aquí, te da 4 al cuadrado, que son 16, más 1, que son 17. Y si tú el 4 lo pones acá, te da 3 por 4 son 12, más 7 son 19. O sea, aquí te da 17, aquí te da 19. Y por lo tanto, de nuevo, tenemos un saltito. Más chico, por supuesto. Este salto de acá iba desde el -5 hasta el 10, o sea, era un salto de 15 unidades. Y el salto de aquí a acá es un salto solo de 2 unidades, pero es salto igual, así que jodiste, no es continuo. ¿Ya? Bien, estos son los casos entonces de discontinuidad o sea, irreparable. ¿Ya? En todos estos casos que nosotros hemos visto aquí, no podemos reparar la discontinuidad. Nuestra función es irrevocablemente discontinua en ese punto. Pero, así como existen casos de discontinuidad no reparable, hay otros casos en los que la discontinuidad sí admite una reparación. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos casos? Precisamente en los que existe el límite. A ver, profe, espérese un poquitito. Mira, consideremos la función siguiente. Entonces, aquí esto, eh, voy a ponerle de título, voy a ponerle discontinuidades no reparables. ¿Cuáles son las discontinuidades no reparables? Esas dos cuestiones de ahí. ¿Ya? Y ahora, voy a poner acá abajo discontinuidades reparables. ¿Cuáles son las discontinuidades, como te digo, reparables? Esta, mira. Pongamos un ejemplo. F de x igual a, pucha, x cuadrado menos 1, y aquí fracción, voy a ponerte así, x más 1, x más 3. ¿Ya? Te aseguro que esta función que te estoy mostrando acá tiene eh, dos discontinuidades. ¿Ya? ¿Por qué tiene dos discontinuidades? Porque hay dos lugares donde el denominador da cero. ¿Sí? Si tú los quieres escribir, x es igual a -1, es un lugar donde el x da, o sea, donde el denominador da cero. X es igual a -3, es otro lugar donde el denominador nos da cero. Resulta lo siguiente. ¿Te acuerdas tú del criterio para las asíntotas que conversamos delantito? Dijimos que para hacer asíntota vertical, esto hay que hacerle una última prueba, ¿cierto? Tenemos que ver si es que esta cuestión genera un cero o no arriba. Si no genera el cero, entonces, chupi, sí tenemos asíntota vertical. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer ahora es, ¿y qué pasa si sí hay un cero? Perfecto, yo entiendo, profe, que en ese caso no hay asíntota vertical, pero ¿sigue habiendo discontinuidad o no? La respuesta es sí, sigue habiendo discontinuidad. Entonces acá voy a ponerle así. Esta lo voy a escribir de esta forma. Son discontinuidades solo por generar cero en el denominador. ¿Ya? Con eso, sin concurso ni sorteo, ¡pum! Discontinuidad. Chao. Pero ahora tenemos que ver si esas discontinuidades generan, qué tipo de discontinuidad son? Pues, ¿generará un comportamiento asintótico? Y si no genera un comportamiento asintótico, ¿qué se puede hacer? Mira, te lo muestro con un ejemplo. Por eso es mejor aprender esto con ejemplos. Resulta que cuando tú tienes esta situación aquí, ya cachaste que esta lecera tiene dos discontinuidades, entonces hagámosle la prueba de la blancura. Si tú reemplazas el -1, y me puedes acompañar en ello, si reemplazas el -1 en el numerador, te das cuenta que también da cero.
Entonces acá yo pongo que x es igual a menos 1. Permíteme, voy a cambiar el estilo. Ahí sí. X es igual a menos 1. Genera un 0 en el numerador. Genera un 0 en el numerador. Por tanto, y aquí en rojo, por tanto, puede que exista límite. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si sí existe límite? Mira, la existencia de límites, chiquillos, precisamente ahí es donde se meten los límites. Los límites se inventaron justamente para ver si es que la discontinuidad de la función que yo estoy mirando es una discontinuidad que yo sí puedo reparar, ¿ya? Si es que existe límite, entonces la discontinuidad sí es reparable. ¿Cómo es eso? Veamos. Primero calculemos límite. Primero calculemos límite. Voy a poner acá límite, obviamente en el menos 1, ¿cierto? En el menos 1 es la cosa. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de toda esta cuestión, ¿existe o no? Preguntemos, po. A ver, si tú lo miras con calma, este es un límite tipo 1, ¿cierto? Porque polinomio arriba, polinomio abajo, límite cuando x tiende a alguien, perfecto, todo bien. Te recuerdo que así como está el denominador, no le puedes aplicar la división sintética, tienes que multiplicarlo. Entonces, yo aquí, si tú me lo permites, me voy a dar el tiempo de multiplicar esta cuestión, me da x cuadrado más 4x más 3. ¿Ya? Lo hice a la rápida. Si tú quieres seguir mis cálculos, con gusto, haga los cálculos en su cuadernito nomás y se va a dar cuenta que efectivamente después de simplificar un par de términos semejantes, te da que ese es el producto. Ya. Y ahora sí, lo podemos mandar, ¿cierto?, a la división sintética. Te recuerdo que acá arriba falta un término, entonces voy a poner más 0 por x. ¿Ya? Voy a hacer la división del primero, que da 1. eh, Voy a necesitar el formato así. 1, 0, menos 1. Y acá, como la división es con el menos 1, entonces voy a poner menos 1. Listo. Entonces, como yo te enseñé a ti, ¿cierto? Se baja el 1, se multiplica 1 por 1, o sea, 1 por menos 1 es menos 1, ahí está, y después del 1 sumo menos 1. Después el menos 1 por menos 1 da 1, ahí sí, y con el menos 1 da 0, y sabemos que eso no es coincidencia, eso tiene que ser así. Entonces el coeficiente me dio 1 y menos 1, así que, como tú bien sabes, esto significa que nuestro superlímite lo podemos reescribir, la parte de arriba, como veníamos de un x2, entonces esto sería 1 por x1 menos 1. Y ahora vamos al denominador. El denominador es x cuadrado más 4x más 3. Entonces voy a ocupar este mismo espacio acá abajo. Eh, los coeficientes son 1, 4, 3 y estoy dividiendo con el menos 1, porque ese es el límite, cuando x tiende a menos 1. Entonces hacemos lo mismo de siempre, bajo el 1, multiplico 1 por menos 1, menos 1. Este, bueno, ese sería 3. Y 3 por menos 1 da menos 3. Y 3 menos 3 da 0. Listo. Entonces los coeficientes son 1 y 3. Así que acá abajo iría así. 1x elevado a 1 más 3. Y si ahora nosotros reemplazamos, aquí da menos 1, eso es menos 2. Y acá abajo, menos 1 más 3, eso es 2. Entonces el límite total es menos 1. Por lo tanto, sí existe el límite. Y como sí existe, entonces lo podemos reparar. ¿Cómo se repara una expresión como esta, que originalmente era discontinua? Bueno, tranquilidad. Lo primero que quiero contarte, para que tú completes el escrito ahí, es que
no puedes dejar de lado, digo, la discusión de que el -3 sí que es un comportamiento asintótico y es un salto asintótico, ¿o no? Porque mira el exponente afuera, es 1, por el hecho de que no lo verlo, de que yo no lo veo, claro. Y como es exponente 1, entonces claramente, eh, como te decía, ese exponente 1 genera que eh, genera la situación del salto, ¿verdad? Esa cuando una ramita iba para abajo y la otra ramita iba para arriba. Así que sí, el -3 es una discontinuidad no reparable de salto infinito, una asíntota vertical. Bien, bien. Con este hecho, con el hecho de que es asíntota vertical, y con el hecho de que la primera cuestión no es asíntota, sino que es una discontinuidad reparable y nos da -1, nosotros ahora podemos reescribir nuestra función para que sí se vea continua donde era reparable. Mira, ¿cómo se reescribe una función para que sea continua? Se reescribe así. Se hace esto, chiquillos, mira. Nosotros ahora le vamos a poner un es igual, pero le vamos a dar una definición así, por ramas. Igual que la función de arriba que yo te mostré, esta, le vamos a dar una definición así por ramas. ¿Qué es lo que ahora vamos a decir? Mira, le vamos a dar esa definición y cuando, cuando sabemos que no va a pasar esto, ¿ya? Porque, mira, insisto, nosotros reparamos el -1, entonces ese -1 se lo vamos a sacar a este análisis. Entonces yo voy a poner aquí cuando, precisamente cuando x no sea -1. ¿Ves? ¿Por qué? Te vuelvo a insistir. El -1 era justamente el número que nos generó un límite que sí existe. Entonces yo digo, ya, perfecto. Como tomé ese límite y sí existió, entonces no te lo voy a pedir que lo calcules aquí, sino que, ¿qué valor le voy a dar ahora? El valor del límite que encontramos. Este valor va a ser el importante, yo lo voy a pintar de otro color. Ese número es el mismo que tú vas a poner acá abajo. Ese número va a ser ahora la nueva definición de la función. E insisto, ¿en qué momento? Cuando, precisamente, cuando x sea igual a -1. ¿Ves? Así se repara una función cuando tiene una discontinuidad que te lo permite, que te permite reparar las cosas. ¿Ya? Te insisto entonces, permíteme repetírtelo. Érase una vez una función que tenía dos discontinuidades. Una discontinuidad me llevó a una cosa que tiene límite y otra discontinuidad me llevó a una cosa que no tiene límite. La cosa que sí tiene límite, yo puedo ahora redefinir la función y sacarle la cosa donde sí había límite, que era en el -1. Entonces voy a pretender de que la función tú igual la calcules de la misma manera que antes, pero excepto en el lugar donde yo lo reparé. ¿Y qué es lo que hago? En el lugar donde reparé, le pongo la reparación que encontré. ¿Cuál es la reparación que tú encuentras? El límite preciso.